Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro periodo de recuperación del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. La unidad que vamos a revisar es leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual Prepa en Línea C. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación. Como saben, es importante que no solo abordemos las actividades, sino los temas de acuerdo a los recursos que se nos brindan a lo largo de las semanas, ¿no? Como las infografías, los videos, las diferentes actividades y demás, con la finalidad, pues, de enriquecernos, de llevarnos un conocimiento significativo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Si hay alguna pregunta, la dejamos al final o igual pueden ir levantando sus manos y de esa manera les doy la palabra y vamos dando respuesta. Y en el orden de la presentación aquí está: literatura y mundo, experiencia estética, impacto de la literatura en la sociedad, difusión de la literatura, el cuento, la actividad integradora 5 y la 6 también, que sabemos que es en el caso del foro, eh, la literatura actual y las experiencias estéticas. Bueno, vamos a dar inicio con este tema, subtema, la literatura y el mundo. La literatura y la sociedad están íntimamente ligadas, puesto que el autor toma aspectos de la sociedad para crear una obra. Posteriormente, esta obra se convierte en un instrumento para que los individuos de tal sociedad adquieran significados de dicha cultura. Todos los autores, cuentistas, novelistas, dramaturgos, etcétera, poetas, toman acontecimientos de la vida real, todos esos sucesos que acontecen en la vida cotidiana o incluso acontecimientos sociales y políticos, o en este caso, ¿no? Por ejemplo, situaciones pues muy significativas o complicadas, como es el caso de esta pandemia, ¿no? Que estamos pasando. Entonces, los autores toman estos eventos que son como muy relevantes para la sociedad y ellos dan su propia opinión o su manera de interpretar estos sucesos y los plasman en sus diferentes obras, narrativas, poéticas, dramáticas, etcétera. Y entonces, de esta manera, esa percepción que tiene el autor, ese conocimiento que tiene el autor, pues nosotros lo adquirimos a través de estas lecturas, de estos textos, y es la manera entonces que la literatura eh, va, digamos que, formando, ¿no? Formando el acontecer social o la percepción de ciertos periodos históricos en torno a sucesos muy relevantes o significativos. Entonces, las narraciones contribuyen al desarrollo infantil, forman bases sólidas para la adquisición de un lenguaje oral y un lenguaje escrito. También se organizan las concepciones culturales que se confrontan con las representaciones de otras culturas. Estas representaciones pueden ser retomadas o dan pie a que se desarrollen nuevas concepciones que a través de la retórica, la argumentación y la persuasión intentan ser aprobadas y retomadas como legítimas. Entonces, en la literatura, por eso esta relación de la literatura y el mundo, a través de la literatura, nos damos cuenta de diferentes acontecimientos que han pasado a lo largo de la historia y que nos van marcando a nosotros como individuos, parte de una sociedad. Entonces, de esta manera, esta interculturalidad, a nosotros estar leyendo textos de otras épocas, de otros países, de otros lugares del mundo, pues nuestra riqueza cultural crece y
y pues vamos creando ese común denominador también, ¿no? Ese pensamiento común. Eh, un texto literario te permite, por un lado, que comprendas los sucesos de la realidad humana, como lo mencionaba hace un momento, así como reestructurar sus componentes, que cada uno vaya tomando su propia opinión de los sucesos que van marcando a la sociedad. La experiencia estética. Este es un término muy importante dentro de lo que es la literatura, la experiencia estética. Es un fenómeno interior que ocurre en una persona al encontrarse con un objeto que le produce placer o satisfacción. Al estar en la relación con el objeto, la persona disfruta y se desencadenan sentimientos de emoción. Les pongo un ejemplo para que quede muy claro lo que es un placer común y un placer estético o una experiencia estética, para que quede muy claro. Un placer común es aquel que sentimos cuando estamos muy cansados y nos tomamos una bebida, un vasito de agua bien fresco. Ahí estamos sintiendo placer, ¿sí? Pero no es lo mismo ese placer al placer estético. El placer estético es el que te brinda el arte de manera general. Es aquel placer que sientes cuando estás viendo una pintura y que te imaginas al pintor ahí, creando su obra, y luego viajas a través de la pintura, empiezas a decodificar esas formas, los colores, lo que representan. O por ejemplo, cuando estás leyendo una novela o cualquier subgénero de la narrativa, que vas imaginándote los contextos, cómo era el bosque, y vas sintiendo ese gozo, ese placer, cuando vas encarnando a los personajes de las diferentes obras, ¿sí? Ese es el placer estético. Entonces, la experiencia estética es aquella que vivimos en cualquier manifestación artística. Obviamente, para nosotros poder disfrutar o para poder vivir dicho placer estético es porque tenemos esos códigos, ¿sí? Por ejemplo, si no conozco de retórica, ustedes ya conocen de este tema, de las figuras retóricas, lo abordamos en la sesión anterior y lo han estado viendo a lo largo de este módulo. Si no conocemos de retórica, al momento de leer un poema, por muy bello que éste sea, pues no vamos a vivir esta experiencia estética, porque no conocemos el código, no entendemos siquiera lo que dice el poema. Entonces, lo mismo pasa con la pintura, lo mismo pasa con la arquitectura. Si no conocemos del significado de las líneas, de las formas, de la saturación, de los colores y lo que esto nos dicen, etcétera, pues no vamos a poder decodificar, no vamos a poder entonces vivir la experiencia estética, ¿sí? Entonces, el lenguaje tiene diversas funciones, la literatura también, entre las que están la comunicativa, que es la cognoscitiva, la axiológica y la lúdica. En el caso de una obra literaria, la función estética tiene un mayor énfasis, es todo esto que les vengo comentando. Un autor utiliza el lenguaje literario para transmitir sentimientos, emociones y estados de ánimo. Cuando un lector realiza la lectura del texto que aquel produce y lo disfruta, experimenta situaciones diferentes a las que podría tener en su propio tiempo y espacio. Esa es parte de la maravilla de la literatura, ¿no? Que puede transportarnos a otras épocas, a otros tiempos, y poder disfrutar de ese placer estético que se siente al vivir esa obra que el autor plasmó hace muchos años o en el contexto presente. Pero esa es parte pues de la magia, ¿no? Que tiene el arte de manera general. Por eso lo generalizo, aunque estamos hablando de literatura, pero esto es el arte en general.
El arte en general es el que produce el placer estético. Las 7 bellas artes, ¿no? Ustedes ya las conocen: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. Todo esto, todo el arte nos produce placer estético. Al enfrentarnos a un texto literario, el individuo debe tomar una actitud activa en la que comprenda lo que quiso decir el autor con su obra, así como los valores que ella contiene para nutrirse de ellas, de estas ideas. Y todo va de la mano. Por eso es que en la sesión anterior y en las primeras semanas de este módulo se vio lo que es conceptos básicos para poder entender la literatura, desde que la literatura es un arte hasta todos sus elementos de identificación como el fondo y la forma. También muy importante conocer el contexto de producción, ¿sí? Es sumamente importante porque si no conocemos el contexto de producción de una obra, la interpretación que hacemos de esta puede ser muy vaga, puede ser muy subjetiva. No sé, por ejemplo, ahorita se me ocurre, se me viene a la mente El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, esta bella obra. Inclusive yo lo he comentado con alumnos en el aula presencial y pues hay un porcentaje pues que sí ha leído esta obra, hay otros que no. Los que no han leído la obra, pues no la han leído, fíjense, porque creen que El Principito es una obra infantil, ¿sí? Entonces dicen, no, como que el título no me llama la atención. Fíjense nada más qué alejado, ¿no? Si no conoces, ¿y esto por qué se da? Porque ellos no conocen el contexto de producción de esta obra. Si lo conocieran, se darían cuenta que esto fue creado por Antoine de Saint en plena Segunda Guerra Mundial y que dentro de esta obra el autor Antoine de Saint nos da o nos revive el ánimo por lo esencial de la vida. ¿Sí? Por eso que es invisible a los ojos, eso de adentro. Entonces, esas grandes enseñanzas que por lo regular cuesta muchos años comprender y entender, ¿sí? Entonces, vean eh, la diferencia que hay si no conocemos un contexto de producción, si no nos adentramos a la obra. Nosotros podemos hacer una interpretación muy vaga que tiene que ver con el momento que nosotros estamos pasando, si estamos alegres, si estamos tristes, si tenemos ruido a nuestro alrededor, si estamos concentrados, etcétera. Nuestra interpretación puede ser muy subjetiva. Entonces, es por esto que debemos de conocer a fondo, antes de leer una obra, su contexto sociocultural, su contexto político, histórico, la realidad que vivía el escritor, el autor cuando creó su obra. Todos esos elementos nos van a ayudar a que interpretemos de una manera más asertiva, más adecuada. ¿Sí? Cualquier duda, pues levanten su mano. Levanten su mano y vamos dándoles la palabra según lo vayan requiriendo. El impacto de la literatura en la sociedad, pues es bastante, ¿verdad? Ya lo mencionaba hace un momento. Las obras suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas. A su vez, la sociedad se ve impactada por las de la literatura, tanto por los escritos de esa época o por los textos producidos en otras épocas, pero que tocan temáticas aún vigentes. Ya mencionaba hace un momento esta obra del Principito de Antoine de Saint, o otra obra de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, El niño con pijama de rayas, o El diario de Ana Frank. Todas estas obras, aunque fueron escritas pues hace tanto tiempo, siguen impactando en nosotros. O por ejemplo, también una de las máximas obras literarias de todos los tiempos,
de Miguel de Cervantes Saavedra, el Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, obras que trascienden el tiempo, porque tocan temáticas de interés general, valores, principios de vida, ¿sí? Entonces, todas estas obras las puede leer, eh, se pueden leer en cualquier época y van siempre las personas que las lean van a identificarse con ellas, ¿sí? Y por lo tanto van a ir modificando su propio, su manera de percibir la vida o de desenvolverse socialmente. Entonces, yo siempre he comentado que a propósito del impacto de la literatura en la sociedad, que el arte, chicos, el arte está hecho para encontrarnos a nosotros mismos. La literatura, en este caso, que es una de las 7 bellas artes, para eso está hecha. No solamente como para un conocimiento teórico o meramente intelectual, de saber que somos grandes lectores y conocemos grandes escritores y grandes obras. No, es para conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces vean el impacto que tiene la literatura en cada uno de nosotros o en la sociedad misma, o el impacto que debería de tener. Por ejemplo, la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por Sófocles, siglo después es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis Sigmund Freud para explicar parte de sus postulados, ¿sí? Entonces, siempre vamos tomando diferentes obras de diferentes épocas, de diferentes tiempos, que van siendo o que pueden ser un puente, que pueden ser una referencia con la realidad actual. El concepto de amor romántico que tenemos actualmente y que se ve reflejado en el arte, por ejemplo, en Romeo y Julieta de Shakespeare o en El ingenioso Hidalgo del Don Quijote de la Mancha de Cervantes, tienen su origen en una interpretación de Eros, platónico, hijo de la abundancia y la carencia, que se popularizó por allá en la Edad Media. Entonces, pues bueno, ¿qué les digo? Somos una sola humanidad, ¿no? Somos una sola raza. Entonces, lo que se escribe o lo que se escribió en otros tiempos definitivamente nos identifica también, incluso creo que más, con todos estos conceptos modernos de industria, de globalización y demás. Creo que nos hemos perdido de la esencia del ser humano, de lo que verdaderamente venimos a hacer acá, ¿no? En esta existencia física que tenemos. Entonces, remontarnos a autores o a obras pasadas nos puede hacer como recuperar esa esencia, ¿sí? Por ahí dice un autor, volver al origen no es retroceder. Entonces es el impacto, ¿no?, que tiene la literatura en la sociedad. Y la difusión de la literatura, pues actualmente imagínense, ¿no? Gracias a las tecnologías han contribuido de manera positiva en esta difusión y hacen posible que las obras literarias lleguen a más personas. El Internet, los libros electrónicos, los medios digitales constituyen herramientas presentes en el siglo XXI que se deben aprovechar. Anteriormente, esta difusión se enfrentaba a limitantes de tiempo y ubicación. Las obras no se conseguían porque estaban agotadas, era difícil localizarlas o los costos pues eran muy elevados. Sin duda, las tecnologías contribuyen a la difusión de la literatura, aunque las personas siguen prefiriendo los libros físicos, en casos específicos, por ejemplo, cuando los necesitan estudiar o memorizar algún tema. Aquí pues pues ya de manera muy personal cada quien, ¿no? Yo en lo personal también prefiero mis libros en físico, ¿no? Como que hay una mayor cercanía, mayor impacto. Además de que creo que la vista se cansa más cuando leemos a través de nuestras pantallas, ¿sí? Pero ya es cuestión de gustos, ¿no? A mí me gusta tener mis libros, tengo ahí mi pequeña biblioteca y puedo acudir a ellos cuando quiera, ¿no? Entonces,
sin necesidad de que haya luz, internet y demás, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, es cuestión de gustos, pero definitivamente, pues en este sentido es una gran ventaja la que tenemos con esta era virtual en la que nos encontramos, que la literatura puede llegar o el arte puede llegar a nosotros a través de un simple clic, ¿sí? Vemos aquí rápidamente, saben que en una de las actividades pues van a realizar un cuento, entonces les comparto aquí este esquema muy sencillo con las partes que debe de llevar el cuento. Primeramente, pues el título del cuento, que obviamente está relacionado con el tema de lo que trata el cuento, ¿sí? Entonces, el título nos habla o nos dice un poco acerca del tema, que este tema es parte de la trama también, que es el siguiente elemento que vemos por aquí. La trama es de qué trata el cuento, ¿sí? Es decir, el fondo. Dentro de este cuento existen dos tipos de personajes, los principales y los secundarios. Dentro de estos personajes principales está el protagonista y está el antagonista, que es el que se opone al protagonista, y están los personajes secundarios que aparecen de manera incidental o en ciertos momentos dentro de del desarrollo de esta historia, ¿sí? La secuencia, como cualquier escrito debe de tener como un orden lógico, ¿sí? Se puede obviamente jugar con ese orden lógico en diferentes géneros, pero en el caso del cuento, pues tiene esta estructura que es un inicio, donde se plantea, donde se da a conocer de qué va a tratar esta historia, quiénes son los personajes que participan en ella, dónde ocurre esta historia en el contexto, y posteriormente pues surge un problema o el nudo dentro del desarrollo, donde ya se explican o se comparten los pormenores, se detalla, se describe cada uno de los momentos de la historia, y decía ya el nudo, que es el momento más álgido, ¿no? El momento más alto, de más alta tensión. Y por último, el desenlace, que puede ser abierto o cerrado. En el cerrado, pues ahí se concluye, ahí se dice qué fue lo que pasó con la historia, y el abierto, que es como los puntos suspensivos, ¿no? Para que el lector, pues le dé su propio final. Él decida se adentre más a la obra, o para atrapar un poco más al lector, ¿sí? Que él le dé su propio final. Esto entonces, en cuanto al cuento, precisamente, que está relacionado con esta actividad integradora 5, ¿sí? Entonces, vamos a revisarla. Denme un momentito. Ajá. La actividad integradora 5. Aquí está. Entonces, en esta actividad integradora 5, vas a identificar situaciones actuales, la idea del ser humano y los elementos lúdicos en la literatura por medio de la escritura de un texto literario. Además de que recuperarás aprendizajes previos sobre las diferencias entre la oralidad y la escritura cuando narres tu cuento de forma oral. Realizarás un documento elaborado en procesador de textos en el que narres oralmente y redactes un cuento basado en un texto clásico situado en la actualidad. Entonces, déjenme les comparto aquí la actividad.
Aquí está. Entonces, esta es la actividad, literatura clásica y situaciones actuales. Primeramente vas a reflexionar y responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es vas a responder las preguntas con base en la lectura que realizaste de las páginas de la 1 a la 22 de este bello texto, Las nubes de Aristófanes. Vas a localizar el argumento, ya te decía, de qué trata, cuál es la idea principal, quiénes son los personajes, cuáles son las características de la personalidad de los diferentes personajes, ¿sí? Es decir, de manera interna, cuál era su manera de ser, su personalidad, sus emociones, sus actitudes psicológicas, etcétera, ¿no? Y de manera externa, pues lo físico, ¿no? También. ¿Qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Todo esto como para identificar tu relación con este texto. ¿Qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? ¿Sí? Entonces, esto es importante porque nos ayuda a referir y hacer ese puente con la realidad actual, ese impacto que tiene la literatura o que sigue teniendo en nosotros, a propósito de lo que reflexionamos hace un momento. Manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado al contexto actual. Tú lo vas a modificar con base en ese texto de Aristófanes, pero tu interpretación y adaptado a este contexto actual en el que estamos y ahora aún más, ¿no? En esta situación por la pandemia. Eh, entonces, organiza la estructura de tu cuento, genera ideas, ordénalas, establece objetivos, escribe y revisa tu cuento. Revisas nuevamente la presentación para que veas la estructura que debe de tener. Es muy importante que aunque sea un cuento corto, tenga su inicio, su desarrollo y clímax y el desenlace, ¿sí? Reflexiona cómo sería Strepsiades, cómo sería Sócrates, ¿qué se criticaría? Recuerda mantener las características de personalidad de los mismos personajes y elementos graciosos o que se muestren en el texto, pero adaptados, ¿sí? Que sean originales, que sea una nueva creación. Posteriormente vas a grabar tu cuento con base en la estructura que organizaste. Importante que cuando subas este audio a la nube y después pegues el enlace, asegúrate que se escucha bien. ¿Sí? Tú mismo antes de subirlo, escucha tu cuento. Entonces, es importante que juegues con tu voz, ¿sí? Si te fijas, por ejemplo, en este momento, estoy tratando como de hacer pausas dentro de mi misma voz. De repente subo un poco mi tono y después lo bajo. Puede ser de manera de repente muy alegre en lo que estás diciendo porque la trama sí lo amerita y posteriormente bajas, ¿sí? Entonces juega con tu voz. El ritmo es muy importante para hacer del texto, de tu narración, pues un momento divertido, un momento agradable y para ello tenemos que jugar con el ritmo, ¿sí? Después vas a escribir en el siguiente espacio con la estructura adecuada, pues tu cuento, ¿sí? Y por último, vas a reflexionar en torno a estas tres preguntas. ¿Qué tan difícil fue adaptar la historia? ¿Podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? Genial, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué diferencias encuentras entre tu cuento en audio y al escribirlo? Definitivamente, lo he mencionado en otras sesiones, pues es mucho más complicado escribir, ¿no? Que nuestras ideas, plasmarlas de manera escrita, pues es todo un arte, porque implica acentuación, gramática, sintaxis, etcétera. Bueno, esto en cuanto a la actividad integradora 5. Volvamos a la presentación.
La 6, que es, pues con base en esta actividad del foro, las experiencias estéticas, ¿sí? A propósito de ello, aprovecho para comentarles, pues tiene que haber actividad en este foro, ¿sí? Es parte también de tu evaluación, como lo mencioné desde que iniciamos. Entonces, en esta actividad integradora 6, vas a reflexionar en torno a las experiencias estéticas, ¿sí? ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Sí, no y por qué. Ya decíamos, ¿no? La experiencia estética, pues es ese placer que vivimos a través del arte, ¿sí? Entonces te toca a ti reflexionar en torno a ello. Esa es la actividad integradora 6. Cierro con esta frase. El arte de leer es, en gran parte, el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos. André Mairovis. Si hay alguna pregunta, los escucho en este momento. Algo que deseen compartir o en torno a alguna duda, en torno a estas actividades o a la actividad de manera concreta, la actividad integradora 5, a la actividad integradora 6. Los escucho. ¿Sí? Por ejemplo, la actividad integradora 5, si tienes duda en torno al argumento. En torno a los personajes, ¿sí? Sócrates, los discípulos, Strepsiades, las características de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, Strepsiades, una persona resentida, o su hijo, que le gustaban mucho los caballos, ¿sí? ¿Alguna duda, lo que tengas, con gusto la podemos atender? Y si no hay dudas, bueno, entonces cerramos esta sesión. Bueno, todavía tenemos tiempo. Vamos a compartir la siguiente. Sí, vamos a compartir entonces, vamos a aprovechar estos minutos, todavía que nos quedan antes de que termine la sesión, para abordar la siguiente presentación que está relacionada ya con el proyecto integrador. Entonces, bueno, aquí va. Igual sigo al pendiente, si hay alguna duda, con gusto la atendemos. Entonces, vamos con esta semana de integración, textos y visiones del mundo, ¿sí? Vamos a hacer en esta parte un pequeño repaso así muy rápido y abordar temas como la lectura, los géneros literarios, fondo y forma, aspectos de análisis en las obras literarias y por último el proyecto integrador. ¿Sale? Ok. Primeramente en torno a la lectura, de acuerdo con la definición, durante la lectura realizamos estas acciones. Tú ya sabes obviamente que el proceso de lectura es prelectura, lectura, poslectura y contexto. Ya lo explicamos en la sesión anterior. En la prelectura, pues investigas acerca del contexto de producción de la obra, dónde se creó, conocer al autor, relacionarte con la obra. En la lectura te hablaba de vivir una experiencia. ¿Cómo tenemos que leer? Viviendo una experiencia, imaginando, oliendo, tocando, poniendo todos nuestros sentidos en la lectura, viajando a través de esta. En la poslectura, pues es que haya un resultado de tu lectura, algunas ideas clave, lo que tú quieras, pero que haya un producto escrito, ¿sí? Eso es en la poslectura. Y por último, llevar a la práctica en el contexto lo aprendido. Entonces, estas acciones pues tienen que ver
con este proceso de lectura. Percibir es una etapa física en la que se utiliza el sentido de la vista o el tacto. Esto es lo de vivir la experiencia. Interpretar, que es un proceso mental en el cual se otorga sentidos a los signos, ¿sí? Que nosotros vamos decodificando, imaginando y demás. Comprender, proceso mental en el que se asocian las ideas y se realizan conexiones con los diversos aprendizajes y experiencias que ya se tuvieron, las experiencias previas. Criticar, en un sentido positivo, obviamente. Etapa actitudinal en la que el lector toma una posición en la que incorpora su aprendizaje para que sea aprovechable, que es esta parte del contexto, ¿no? Llevar a la práctica lo aprendido. Revisemos esta parte muy importante, lo que es los géneros literarios, ¿sí? La literatura, para su estudio, se divide en géneros: género narrativo, género poético y género dramático. Aquí está, en este esquema, organizado de otra manera porque vienen aquí los subgéneros también, pero de manera general son esos tres géneros literarios: es el género narrativo, género lírico o poético y género dramático. Actualmente también se ha incorporado otro género, el género del ensayo, en este caso el género didáctico, ¿sí? Entonces, el género narrativo principalmente es en prosa, también puede estar en verso, como es en el caso de las epopeyas o los cantares de gesta, los romances, pero lo más común es que la narrativa la encontremos en prosa. Todo género tiene subgéneros, ¿sí? En el caso del género narrativo, sus subgéneros son la novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula, ¿sí? En el caso del género lírico o poético, también tiene subgéneros, que es el caso de la égloga, la elegía, la oda, la sátira, el soneto, la canción. Fíjense, la canción también es un subgénero lírico, el himno, todos los himnos, ¿sí? Pertenecen a la poesía y todos ellos, pues obviamente, a la literatura. El género dramático, que es el género teatral, ¿sí? Se divide en géneros mayores y menores. Géneros mayores: tragedia, comedia y drama. Géneros menores: el entremés, el monólogo, el sainete, la ópera, el vodevil, ¿sí? Y didácticos principalmente es en el caso del ensayo, pero también sabemos que la fábula puede ser didáctico porque tiene esa finalidad moralizante, ¿verdad? El ensayo. Entonces, bien, cualquier duda, levanten su mano y les doy la palabra, ¿sale? Recordemos nuevamente lo que es el fondo y la forma, ¿sí? Fondo, cuando hablamos del fondo, hablamos de las ideas, de los pensamientos, las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. Para que puedas identificar claramente el fondo en estas actividades, pues bueno, cuando hablamos de argumento, de tema, de acción, de tiempo, de espacio y de personajes, estamos hablando del fondo, ¿sí? Cuando hablamos de forma, hablamos de la manera en la que está escrita la obra, si es una narración, si es una descripción, una argumentación, un diálogo, ¿sí? Etcétera. Si está escrita en verso, en prosa, cómo se proyectan las ideas, cuál es el lenguaje que se utiliza, ¿sí? Etcétera. Todo eso corresponde a la forma. Aspectos de análisis para las obras literarias. Esto es importante porque en varias de las actividades del módulo pues tienes que referir a estos puntos. Nuevamente, el argumento es el resumen o síntesis de la obra. Responde a la pregunta: ¿qué sucede en la obra? ¿Sí? Es el punto central de la obra. Ese es el argumento. El tema es la idea principal, que se puede conocer con la pregunta: ¿cuál es la idea central? La acción
son los diferentes momentos, los hechos que suceden en la obra y se agrupan en tres momentos, que es la exposición o inicio, nudo o desarrollo y por último el desenlace. Esa es la acción. El tiempo, que por ahí en algún momento hubo alguna duda en torno al tiempo. Entonces, es la duración en la que se presentan los hechos. Puede ser objetivo cronológico, horas, días, etcétera, ¿sí? Épocas, ¿sí? Épocas, antigua, moderna, contemporánea, en la que suceden, o psicológico, que es el tiempo en el que transcurre en la mente de un personaje. El espacio es el lugar o los lugares donde se lleva a cabo los sucesos, los contextos, los parques, el bosque, la ciudad, etcétera. Y lo puedes conocer a través de la pregunta ¿dónde se desarrolla la obra? Por último, los personajes, que son seres creados por el escritor, que se caracterizan por tener particularidades físicas, psicológicas, sentimentales, emocionales, al igual que nosotros. Su importancia se define por, a partir de su relación con otros personajes, ¿sí? O por su nivel de participación dentro de la misma obra. Vamos a ver lo que es la historieta, ¿sí? La historieta, ya que pues el proyecto integrador tienen que realizar la de ustedes. Entonces, la historieta es un relato compuesto por una serie secuencial de imágenes acompañadas de texto que lo va a explicar, que están dispuestas en un orden lógico y temporal sobre una página, permitiendo la lectura de una narración, ¿sí? Esta es la historieta. Los pasos para crear una historieta: primero decidimos el tema, que en este caso pues tú ya sabes, ¿no? Tus aprendizajes dentro del módulo, ¿sí? El segundo, creamos personajes y lugares, donde, cuál va a ser el nombre de los personajes, quiénes van a ser y en qué lugar se va a dar. Dentro de un espacio, dentro del hogar, por ejemplo, ¿no? Tercero, realiza un boceto de las viñetas, es decir, crea un borrador y por último, crea tu historieta, ¿sí? Muy importante que cuides también la presentación, las imágenes, el vocabulario, el lenguaje que se utiliza, la ortografía, la redacción de manera general, ¿sí? Entonces, igual nuevamente algunos tips aquí. ¿Quién es en estos tres momentos? ¿Quién? ¿Qué hace? ¿Y qué? ¿Sí? Al tú dar respuesta a estas preguntas, puedes crear tu historieta. Fíjate bien cómo está el ejemplo aquí. Primero, ¿quién es? Érase una vez un monstruo que no daba miedo y estaba triste. Los demás se metían con él. Después, entonces se enfrentó a su problema y se acercó a un niño, pero era un niño valiente y no sirvió de nada, ya que ni siquiera quería salir de la calle. Si te fijas, tiene esta misma, es llevar este orden, hace que tenga esa lógica de inicio, desarrollo y desenlace. Y por último, al final, se cruzó en una esquina con otro niño, un niño miedoso, que le enseñó que asustar no es tan divertido, aprendió a hacer reír y se convirtió en un monstruo feliz. ¿Sí? Aquí es solo un tip, ¿no? Para crear tu propia historieta. Y aquí te pongo un ejemplo, ¿sí? De cómo podría quedar tu historieta. ¿Qué son los textos literarios y cómo analizarlos? Está pensando el personaje aquí. Creo que me falta mucho por aprender. Para analizar un texto literario necesitas conocer el fondo y la forma de un texto, así como la experiencia estética del mismo. Entonces, importante que en tu historieta compartas aprendizajes que has tenido dentro de la misma, dentro de este módulo, no solamente como el proceso que seguiste para crear tu propia historieta, ¿sale? Entonces, mucho cuidado también con ello, y esto lo puedes sacar de la misma actividad de la historieta. En la parte final se te comparten una serie de preguntas, ¿sí?
una serie de preguntas para que te des idea de cómo elaborarla, ¿sí? Por ejemplo, ¿sabías algo de literatura y sobre textos literarios antes de cursar este módulo? ¿Qué tan fácil o te complicado te resultó leer textos literarios? ¿Qué experiencias y aprendizajes te ha dejado leer y analizar textos literarios durante este módulo? Etcétera. Aquí en la parte 2, que es donde tienes que realizar la historieta, te dan esta serie de preguntas mismas que te van a ayudar a poder pues crear tu propia historieta con un fondo pues interesante, ¿sí? Y bueno, aquí sucede toda la historia, ¿no? Realizar su propia historieta con base en lo que ha aprendido en este módulo, el facilitador o el asesor. ¿Qué experiencia estética le dejan las ideas principales del texto literario? Y pues bueno, aquí se comparte. Pues bueno, ahí tienes una idea de cómo podría quedar tu historieta, ¿sí? Importante, obviamente, que sigas de manera secuencial todos los pasos que se proponen en la misma historieta, ¿sí? Y en la misma actividad. También recordar que al momento de que subas la historieta a la nube, revises que realmente se puede ver, que realmente está clara, ¿sí? Porque luego puede ser que tú, muy confiado o confiada, subas tu historieta porque ya la creaste, pero resulta que no se pudo ver o que no la guardaste de manera correcta. Entonces es importante que siempre revises, ¿sale? Y bueno, aquí te comparto algunas otras historietas para que te des alguna idea. Aquí está esta de Garfield. O acá está esta otra, ¿sí? Igual sirve para enriquecernos y que disfrutes también, que disfrutes del placer estético que se vive del arte, ¿no? De manera general. Entonces, el propósito del proyecto integrador es reconocer los elementos que conforman un texto literario para que lleves a cabo tu propia creación literaria, en el caso de la historieta, y pues vas a entregar el documento elaborado en procesador de textos en el que organices los pasos para analizar el texto literario e incluyas el enlace de la historieta. Importante que ahí en estos pasos, al momento de enumerarnos, pues recuerdes muy bien qué es lo que primero tienes que hacer para analizar un texto y para producir un texto literario. Sí, hace un momento hablábamos del contexto de producción, ¿sí? En el mismo proceso de lectura, en la prelectura, ¿sí? Conocer el contexto de producción, al autor y todos esos elementos que estuvimos abordando inclusive en la clase anterior. ¿Sale? Entonces, los escucho. Cierro con esta frase: bienaventurados los que leen, pues de ellos ha de ser el reino de la imaginación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok, parece que no. Entonces quedo al pendiente, chicos, de sus dudas, de sus comentarios a través de la mensajería. Con gusto podemos dar respuesta a ellas. Cualquier situación que esté pasando, pues solo es cuestión de que lo externen para que demos pues una solución, ¿sale? Entonces quedo al pendiente. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual Prepa en línea C. Hasta la próxima.